Bueno, vamos a empezar un poco con el tema que nos convoca hoy. Es un tema súper lindo, es uno de mis temas preferidos del derecho de las familias y es una de las fuentes de filiación, que es adopción. A mí no me gusta mucho la fama que tiene la adopción en los medios, porque en los medios y en el común cotidiano que uno puede escuchar en una charla de familia, en una charla en cualquier circunstancia, porque se toma como a la adopción como la finalidad en el fracaso personal de uno, de bueno, no pude tener un hijo o una hija por las vías naturales y recurro a la adopción para satisfacer el deseo personal. Y a mí eso, cada vez que escucho a personas, sea del lugar que sea, que digan eso, me genera una contradicción importante porque la función principal de la adopción es justamente la contraria, no es satisfacer la necesidad del adulto o adulta que quiere ser madre o padre y que por vías naturales no ha podido, no. La función principal de la adopción es brindarle una familia a ese niño, niña o adolescente que por cuestiones de vida no pudo tenerlo. Estoy un poco con dolor de garganta, por eso me van a ver que voy a estar tomando té. Disculpen si toso un poquito. Voy a intentar no hacerlo, pero bueno, estoy un poco enferma. Eh, y bueno, tenemos una novedad que nos trae el código, que bueno, que en este seminario estamos haciendo como un poco un homenaje a estos primeros 10 años del código, y que es la adopción de integración, que la vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con la clase. Pero primero, antes de avanzar, lo que me gustaría es brindarle un concepto, una definición de lo que es la adopción, ¿sí? Lo importante, que lo habrán visto también con las otras colegas, con las otras profes, es que este código nos trajo mucha definición a diferencia del que teníamos anteriormente, ¿sí? Tenemos mucha definición de lo que es el matrimonio, de lo que son las fuentes de filiación, de lo que es la filiación, de lo que, de todo, fíjense que cualquier persona que podría agarrar el código lo pueda entender, que fue la idea de los redactores del código, ¿sí? Que cualquier persona pueda agarrar un código que esté redactado con palabras simples y comunes para que puedan entenderlo. Y dio mucha definición, mucho concepto. Con la adopción pasó exactamente lo mismo. Dio una definición el código, nos dio un concepto de lo que es la adopción y nos lo dio en el artículo 594, que se los voy a leer. La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que les procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstas no les puedan ser proporcionadas por su familia de origen. ¿Qué es esto que yo les digo? ¿Sí? Este concepto. La adopción no viene a satisfacer un deseo de adultos, ¿sí? La adopción es una institución jurídica que viene a satisfacer o a brindar el cuidado que esos niños, niñas y adolescentes no lo han tenido por las diferentes circunstancias de la vida que le pudieran haber sucedido a cada niño, niña o adolescente, ¿sí? La adopción se otorga por sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo, ¿sí? En el estado de hijo, conforme las disposiciones que ahora vamos a ir viendo a lo largo que vayamos transcurriendo en la clase. Pero tenemos que tener en cuenta, como esto que les estoy diciendo, la definición la tenemos en el artículo 594, pero también tenemos que tener en cuenta el artículo 558 del Código, que nos dice que una de las fuentes de la filiación es la adopción. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Se entiende? ¿Venimos bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, otra cosa importante que nos da este código, y que yo lo celebro un montón, es que en cada institución jurídica que vamos trabajando nos da una serie de principios que rigen
a todo, digamos, a lo largo y a lo ancho del código, ¿sí? Nos da una serie de principios rectores para trabajar determinada institución. Sucede lo mismo con la adopción. Nos da diferentes principios. El primer principio que vamos a nombrar, que seguramente lo han escuchado en las clases anteriores y es algo que se escucha bastante a diario, que es el interés superior del niño, el respeto al derecho de la identidad, tanto en su perspectiva dinámica como en su perspectiva estática, ¿sí? Este derecho a la identidad debe ser tenido en cuenta no solo con las cuestiones estáticas, sino con las cuestiones dinámicas a lo largo de lo que fue viviendo ese niño, niña o adolescente hasta llegar al estado de sentencia judicial de adopción, supongamos. Pero tenemos que tener en cuenta toda esa, tanto la fase dinámica como la fase estática. Este es otro principio importante que nos da el código a la hora de trabajar la adopción. Por otro lado, el agotamiento de las posibilidades de que ese niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el código? Lo principal es que ese niño, niña o adolescente esté con su familia de origen. Y el Estado tiene que colaborar para que ese niño, niña o adolescente esté con su familia de origen. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que un niño, niña o adolescente tenga que ser llevado a una situación de adoptabilidad, por ejemplo, porque sus padres no tienen los medios económicos para brindarle una vida digna. Entonces, en ese caso, el Estado tiene que intervenir. Y por eso es que es el agotamiento de las posibilidades de que ese niño, niña o adolescente permanezca con su familia de origen. Este es un principio rector bastante importante que se trabajó y que se tiene muy en cuenta a la hora de trabajar la adopción. ¿Sí? Es un principio súper importante. La preservación de los vínculos familiares, ¿sí? Más allá de que esa persona haya agotado, ese niño, niña, adolescente, haya agotado las posibilidades, ¿sí? De permanecer con su familia de origen, lo que se tiene que tener en cuenta es esa preservación de los vínculos, ¿sí? Por ejemplo, si se van a adoptar, se prioriza que se adopten a dos hermanitos juntos, o tres o cuatro los que fueran. Si no se puede dar la circunstancia de que la misma familia o la misma persona adopte a los hermanitos, lo que se tiene en cuenta es que prevalezca esa unión igual más allá de que sean adoptadas por diferentes familias, ¿no? Que prevalezca un vínculo jurídico y afectivo entre ellos, o que al menos se lo intente, ¿sí? Es decir, la preservación de los vínculos. Otro principio rector en lo que es la adopción es el derecho a conocer los orígenes, ¿sí? Con una mayor amplitud de la que se tenía anteriormente, ¿sí? Porque antes lo que se decía era el derecho a conocer la realidad biológica. Pero ese nos da realmente una identidad, la realidad biológica. No, también tenemos que tener en cuenta que ese niño, niña o adolescente tiene una historia, tuvo una vida, no sabemos qué circunstancias han pasado para que ese niño llegue, ese niño, niña o adolescente llegue a esa situación. Entonces, el derecho a conocer los orígenes nos da una mayor amplitud y es otro de los principios muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar la adopción. Y otro principio muy importante es el derecho del niño a ser oído, obviamente teniendo en cuenta el grado de su edad y su madurez suficiente. Pero tengamos en cuenta esto, de que si es mayor de 10 años, es importante el consentimiento de este niño, niña o adolescente para que se le otorgue la adopción. ¿Sí? ¿Cómo venimos? Todo ¿Venimos bien, bien? bien, sí, bien, bien. Bien, bien. Los que puedan prender la cámara, porfa, tenganla prendida. Si no se puede, no se puede, lo entiendo, pero los que puedan tener la cámara prendida, genial. Bueno, esto que les estaba comentando del derecho a conocer sus orígenes, que es bastante más amplio que el derecho
a conocer la realidad biológica, que simplemente tiene que ver más con una cuestión, podríamos decir, de salud, que se ha tenido en cuenta mucho, decir, bueno, vamos a tener en cuenta el derecho a la realidad biológica por si hay alguna cuestión de salud, que es muy importante, obviamente, pero también el derecho a conocer los orígenes con la historia que trae a esa persona a esa circunstancia, ¿sí? Este derecho a conocer los orígenes lo tenemos regulado en el artículo 596, ¿sí? El derecho a conocer los orígenes en donde el adoptado, con edad y grado de madurez suficiente, tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, esto es muy importante, puede acceder cuando lo requiera al expediente judicial de su adopción y al administrativo en el que tramitó su adopción. Es decir, que ese niño, niña o adolescente, cuando tenga su grado de edad y madurez suficiente, puede acceder tanto al expediente judicial como al expediente administrativo donde tramitó su adopción, ¿sí? Y a cualquier otro tipo de información que conste en registros judiciales o administrativos, ¿sí? Si la persona es menor de edad, el juez puede facilitarle la ayuda del equipo interdisciplinario que trabaje en el juzgado para ir brindándole toda esta información que consta en el expediente de la manera adecuada, teniendo en cuenta que es una persona menor de edad. Tanto el expediente judicial como el administrativo deben contener la mayor cantidad de información posible. Por eso es importante, yo he trabajado algunas adopciones, de dejar toda la mayor cantidad de información que podamos. ¿Por qué? Porque ese va a ser el libro más importante si esa persona, cuando sea mayor o incluso siendo menor, quiera conocer su origen. Bueno, ese va a ser, digamos, el cuento, por decirlo de alguna forma, donde va a estar toda su historia de cómo llegó a esa circunstancia para ser adoptado. Hay personas que no lo quieren saber nunca, ¿sí? Pero está bueno que tengan ese derecho. Y el código lo da como principio rector y lo reconoce explícitamente en el artículo 596 del código. Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer el origen al adoptado, quedando constancia esta declaración en el expediente, ¿sí? Además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado está facultado para iniciar una acción a los fines de conocer sus orígenes. En este caso debe contar obviamente con asistencia letrada, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ir al artículo 597 del Código, donde nos dice qué personas pueden ser adoptadas, ¿sí? Pueden ser adoptadas las personas menores de edad no emancipadas declaradas en situación de adoptabilidad o cuyos padres han sido privados de la responsabilidad parental, ¿sí? Hay diferentes circunstancias por las que una persona puede ser privada de poder ejercer la responsabilidad parental. Pueden haber casos de, bueno, hay muchos casos que se me vienen en este momento a la mente, pero bueno, seguramente lo van a ir tratando en las clases siguientes, pero como para darles un pantallazo, hay veces en que se insiste con el servicio local, no sé si todos saben lo que es, pero el servicio local, por ejemplo, en mi pueblo, en Verónica, es un órgano que trabaja con la municipalidad de mi pueblo y que lo que hace es tratar de asistir a la persona, a la familia, para que ese niño, niña o adolescente permanezca en su familia de origen. Pero a veces no hay forma, o sea, por más que reciban ayuda del Estado, se lee toda la contención desde lo psicológico, asistente social, se insiste, y hay veces que no se puede y que
el tiempo en la adopción, el paso del tiempo en la adopción es muy importante, ¿sí? Entonces, esto que yo les digo como modo de ejemplo y que está dicho explícitamente en este artículo 596 de la situación de adoptabilidad o cuyos padres han sido privados de la responsabilidad parental, tiene que ver con esto. A veces se insiste mucho para que ese niño, niña o adolescente esté con su familia de origen, pero a veces no se puede. Por más que se insista, no se puede. Entonces, se procede a declarar la situación de adoptabilidad. Meli, ahí te estoy viendo. Hola, Sil, ¿todo bien? Hola, Meli. Es de mi pueblo, en mi pueblo somos pocos, nos conocemos mucho. A Meli la conozco, nuestras madres son amigas, así que nada, futura colega. Sí, Bueno, sí. bueno, continúo para no distraer a los demás. Este artículo 597 tiene dos excepciones, ¿sí? Que se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que se pretende adoptar, ¿sí? En ese caso, yo puedo adoptar a una persona mayor de edad porque ya había una situación de hecho preexistente, ¿sí? Entonces, es una de las excepciones, que sea hijo de mi cónyuge o conviviente. Y la otra excepción, que la tenemos en el inciso B, es que hubo una posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, ¿sí? Es decir, o sea, actuaba como padre de ese menor de edad y el juicio de adoptabilidad se realizó luego que esa persona fuera mayor de edad. O capaz que incluso a veces se inicia cuando era menor de edad, pero culmina cuando esa persona ya es mayor de edad. Entonces, en ese caso, cabe también la excepción. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Sí, Bueno, continuamos con el artículo 598, que es la pluralidad de adoptados. Pueden ser adoptados varias personas. Y esto está relacionado con el principio que yo les marqué de tratar de que permanezcan los vínculos, ¿sí? Por ejemplo, si se pueden adoptar grupos de hermanitos, se va a prevalecer. En caso de que no se pueda, igual se va a tratar de mantener que entre esas familias que hayan adoptado, traten de mantener el vínculo de sus hermanitos. Todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí, ¿sí? Son considerados. Esto parece redundante, pero hay que tenerlo en cuenta porque tienen los mismos derechos y obligaciones que cualquier hijo. Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte importante, que es la otra cara. Por un lado tenemos quiénes pueden ser adoptados, ahora vamos a pasar a quiénes pueden ser adoptantes. Y esto lo tenemos regulado en el artículo 599 del Código Civil. ¿Qué personas pueden ser adoptantes? El niño o niña adolescente puede ser adoptado por un matrimonio, por ambos integrantes de la pareja, ya sea de un matrimonio, de una unión convivencial o por una persona única, ¿sí? Todo adoptante debe tener por lo menos una diferencia de 16 años con el adoptado. ¿Por qué? Porque se entiende que esa diferencia haría hincapié a este rol de madre o padre con el hijo o hija, ¿sí? Esta diferencia mínima de 16 años, ¿sí? Excepto cuando el cónyuge o conviviente tenga esta diferencia de edad. Si mi cónyuge o mi conviviente tiene esta diferencia de edad, se podría dar la excepción de que si yo tuviera 16 años y mi cónyuge no, yo pudiera adoptar igual con mi cónyuge o conviviente, ¿sí? Esto está regulado entonces en el artículo 599. En caso de muerte de él o los adoptantes u otra causa de extinción de la adopción, se puede otorgar una nueva adopción sobre la persona, ¿sí? Si estábamos en un proceso de adoptabilidad, en estas tres etapas que vamos a ir viendo ahora del juicio de adopción, si estábamos en este proceso, pero fallecen las personas, a esta persona se la puede volver a poner con otros pretensos adoptantes, ¿sí?
Bueno, ahora vamos a trabajar el artículo 600, que es el que sigue. ¿Qué nos dice el artículo 600 del Código Civil? Nos da otro requisito importante para el pretenso adoptante. ¿Y cuál es este requisito? Es el plazo de residencia mínimo en el país, ¿sí? Y la inscripción. Tenemos estos dos requisitos, ¿sí? Que se le pide al pretenso adoptante. Por un lado, que resida permanentemente en el país por un periodo no menor de 5 años. Es decir, que si yo vengo de Chile, supongamos, por decir un país, tengo que tener una residencia mínima de 5 años anterior a la petición de la guarda con fines de adopción, ¿sí? Ese es uno de los requisitos. Y el otro es que esa persona se encuentre inscripta en el registro de adoptantes. El registro de adoptantes, yo una vez lo llené para una clienta y es un poco fuerte. Esto capaz no sé si está dentro de lo que tenemos que trabajar en la clase, pero bueno, se los voy a comentar. Es un poco fuerte la planilla de, no sé si alguno se anotó acá, alguien que esté presente se haya anotado en el registro de adoptantes, ¿no? Bueno, es un poco fuerte, a mí me generó como un poco de contradicción porque, digo, el fin de la adopción es darle una familia a ese niño o niño adolescente que por diferentes circunstancias de la vida no la tiene. Y cuando uno va a llenar la planilla, te dicen un montón de cosas. Por ejemplo, ¿tendrías un niño, niña o adolescente que tenga alguna discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad? ¿Discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva? ¿Tendrías un niño, desde qué edad? ¿Desde 0 a 3 meses, de 3 meses a 5 meses, de 6 meses? O sea, como que hay una serie de requisitos como si uno estuviera comprando algo, ¿sí? Y a mí me genera algo que me parece súper fuerte porque digo, si uno quiere ser padre de verdad y quiere brindarle, que es la función principal de la adopción, quiere darle una familia a ese niño, niña o adolescente, sucede lo mismo que si sucediera de forma natural. Uno no puede, cuando está embarazada, decir, bueno, no, yo quiero que no me salga con ninguna enfermedad, que no tenga ningún tipo de discapacidad, que esté perfecto. Es algo que puede exceder. Entonces, ¿por qué a la hora de adoptar yo tengo que poner tanto requisito, ¿no? Que no tenga ningún tipo de enfermedad, de nada, si tiene asma, o sea, como que la planilla de inscripción es súper, súper, súper fina, con un montón de cosas, ¿sí? Adoptarías hermanitos, de qué edad a qué edad, se hacen un montón de exámenes a los pretensos adoptantes, se tienen en cuenta un montón, uno tiene que atravesar un montón de instancias. Entonces, como que por un lado está bien, porque obviamente hay que evaluar a la persona que va a llevar a cabo la crianza de un niño o niño. Uno no puede hacer la ligera, bueno, yo quiero ser padre y no sabemos qué puede suceder después en esa familia. Entonces, está bueno el análisis al pretenso adoptante, pero también hay que tener en cuenta que los niños, niñas o adolescentes que se encuentran en situación de adoptabilidad, muchas veces, no todos, pero muchas veces son hijos o hijas de personas que están, no sé, privadas de la libertad y que han sido concebidas en situaciones y circunstancias muy difíciles. Entonces, eh, son niños que algunas veces tienen alguna patología, como puede pasar si fuera de manera natural. Entonces, como que digo, la planilla, y esto es totalmente una opinión personal, como que digo, como que va medio en contradicción con la función que tiene para mí fundamental la adopción. Pero bueno, eso es opinión personal, porque me tocó llenar la planilla y yo dije, no puedo estar completando esto, pero bueno. Eso es otra cosa. Bueno, vamos a trabajar el artículo 601, que son las restricciones. ¿Por qué no puedo adoptar? ¿A quién yo no puedo adoptar? A quien no haya, si yo, por ejemplo, no cumplí 25 años, no puedo adoptar. Esto es un número que se tomó en cuenta
los legisladores han tenido en cuenta, diciendo que se entendía que a los 25 años más o menos uno está con un grado de madurez para tomar una responsabilidad de tomar la crianza de un niño o una niña adolescente. Simplemente se tuvo en cuenta eso, se estuvo evaluando a ver cuál sería la edad, y se entendió que más o menos a la edad de 25 años es la posibilidad en la que uno adquiere una madurez suficiente como para adquirir una responsabilidad de este tipo, ¿sí? Entonces, quienes no tengan 25 años no pueden adoptar, excepto que, como les decía, su cónyuge conviviente sí tenga más de 25 años, y lo importante que les había mencionado, esa diferencia de 16 años, como para que no haya confusión de roles, ¿sí? Otra restricción que tenemos es el ascendiente a su descendiente, es decir, yo no puedo adoptar a mi nieto. O sea, supongamos que falleció mi hija y yo quiero adoptar a mi nieto. Bueno, no. El ascendiente no puede adoptar a su descendiente, ¿sí? Esa es la segunda restricción. Y la tercera restricción que tenemos en el artículo 601, en el inciso C, es un hermano a otro hermano, ¿sí? O sea, si mi mamá o mi papá falleció, yo no puedo adoptar a mi hermano, ¿sí? Es decir, que yo no puedo adoptar a mi descendiente y tampoco a mis hermanos. Eso está regulado en el artículo 601. ¿Cómo venimos? Bien, bien. Una pregunta, Bien. ¿tíos y sobrinos? ¿Tíos respecto a sus sobrinos? No, porque entra en Tampoco. familia ampliada. No, A mí no me- sí. Sí, sí, sí. O sea, cuando se dice que se agoten las vías para que el niño, niña o adolescente permanezca con su familia de origen, no es solo mamá, papá. Es mamá, papá en principio, obviamente, pero también a la familia ampliada. Y los tíos entrarían dentro de familia ampliada. Y podrían ser tutores legales. Exactamente. Exactamente así es. Bueno, vamos a continuar un poco, vamos con el artículo 602, que nos marca lo que es la regla general de la adopción para personas casadas o en unión convivencial. Las personas casadas o en unión convivencial pueden adoptar solo si lo hacen conjuntamente. Es decir, que si yo estoy bajo un régimen de unión convivencial o estoy casada, solo puedo adoptar si lo hago conjuntamente. Esto lo tenemos en el artículo 602. ¿Qué nos dice el artículo 603? La adopción unipersonal, es decir, una única persona, eh, puede hacerse si yo estaba en una unión convivencial o en un matrimonio cuando sucedieron circunstancias específicas, ¿sí? O sea, como regla general, yo tengo que adoptar con mi cónyuge o conviviente. Pero hay excepciones. Por ejemplo, el cónyuge conviviente ha sido declarado incapaz, ¿sí? No sé, supongamos, voy a ser un poco drástica, pero porque se me vienen casos que he tenido. Una pareja se me presenta, matrimonio en este caso, no unión es convivencial, y quieren adoptar de manera conjunta a un niño, ¿sí? ¿Qué pasa? El hombre le da un ACV muy severo, y se lo declara incapaz, ¿sí? Entonces, se hace el juicio de determinación no incapaz, se hace el juicio de la determinación de la capacidad jurídica, eh, y se lo declara incapaz para determinadas circunstancias, ¿sí? Porque la persona había quedado en un estado bastante vulnerable. Entonces se le tuvo que, por el juicio de determinación de la capacidad jurídica, poner un apoyo. En este caso es una de las excepciones en donde la persona, aún casada o conviviente, puede adoptar de manera unipersonal. ¿Se entiende más o menos el caso? Porque les quise dar un ejemplo y por ahí les digo un ejemplo de un caso personal que tuve en el estudio, pero ¿se entiende? ¿Sí? O sea, es cuando a la persona, en este caso, por ejemplo, el cliente que tuve que le dio una ACV, la circunstancia que le sucedió le impedía dar el consentimiento de manera personal, por lo cual lo podía hacer o a través de un apoyo o, en este caso,
se dio que lo hizo de manera unipersonal su cónyuge, ¿sí? ¿Me vienen siguiendo? ¿Vengo bien? ¿Vengo rápido, despacio? Sí, está Sí, bien. ¿sí? Bueno, vamos. En este caso que yo les comentaba, cuando se declara a una de las personas incapaz, el que puede actuar en nombre o en representación de esa persona, obviamente que es su apoyo, pero también el Ministerio Público. Y otra de las excepciones que se da a la regla general, que es cuando las personas están en matrimonio o en unión convivencial, es que estén separadas de hecho. ¿Sí? Porque eso puede suceder lo mismo si yo, por ejemplo, quedo embarazada, me separo, la persona va a seguir siendo padre igual, ¿sí? O sea, se puede llevar a cabo una familia de esa forma igualmente. Entonces, lo mismo sucede para este caso. Si los dos iniciamos con un proyecto de querer adoptar de manera conjunta, pero después nos separamos de hecho, puede ser, no siempre, obviamente, pero que quieran continuar con ese proyecto de adoptar conjuntamente, aún estando separados de hecho, ¿sí? Y esa es la segunda excepción, ¿sí? A la regla de que los matrimonios y uniones convivenciales tienen que adoptar de manera conjunta. Pasamos al artículo 604, que es la adopción conjunta de personas divorciadas o cesada la unión convivencial. ¿Qué sucede con estos casos? Que es más o menos lo que les venía comentando. A veces sucede que nos inscribimos los dos al registro, llenamos la planilla, nos anotamos en el registro de personas para pretensos adoptantes, eh, pasa el tiempo, estamos en el juicio y todo, pero nos divorciamos en el transcurso o nos separamos en el transcurso. Puede ser que de manera conjunta, igual querramos seguir teniendo ese proyecto, más allá de que estemos separados, o que no. En ese caso, la persona puede continuar, las personas pueden continuar con ese proyecto, o que una sola de las partes diga, bueno, no, me separé, me divorcié, esta persona no quiere continuar con este proyecto, pero yo sí. ¿Sí? Y eso lo tenemos regulado en el artículo 604, que se los voy a leer. Adopción conjunta de personas divorciadas o cesada la unión convivencial. Las personas que durante el matrimonio o la unión convivencial mantuvieron estado de madre o padre con una persona menor de edad pueden adoptarla conjuntamente aún después del divorcio o cesada la unión. El juez debe valorar especialmente la incidencia de la ruptura. Escuchen esta parte. El juez debe valorar especialmente la incidencia de la ruptura al ponderar el interés superior del niño. Porque, supongamos esto, las personas de un matrimonio, de una unión convivencial, están con la guarda de un niño, niña o adolescente que están tramitando la adopción, ¿no? Se separan o se divorcian y el juez debe tener en cuenta la incidencia de esa ruptura, porque puede ser que haya sido justamente esta guarda, por ejemplo, que la persona dijo, no, mira, yo no estoy para esto, que obviamente estaría mal, por supuesto, pero que diga, bueno, no, me quiero separar. Entonces, es importante tener en cuenta la incidencia de esa ruptura, porque tampoco vamos a obligar a alguien a que mantenga, digamos, una relación con ese niño, niña o adolescente cuando no la quiere tener, porque sería una doble vulneración a la que ya ese niño, niña o adolescente trae desde tiempo, ¿no? Es que por eso se tiene en cuenta, el juez debe tener en cuenta la incidencia de la ruptura. ¿Se entendió? Bien, continuamos. Vamos al artículo 605, la adopción conjunta y el fallecimiento de uno de los guardadores. Cuando la guarda con fines de adopción del niño, niño o adolescente se hubiese otorgado durante el matrimonio o unión convivencial y el periodo legal se completa después del fallecimiento de uno de los cónyuges, el juez puede otorgar la adopción al sobreviviente y generar vínculos jurídicos de filiación con ambos. Bueno, esto es más o menos lo que les venía diciendo. Los dos iniciamos, los dos nos anotamos en el registro,
de pretensos adoptantes, los dos iniciamos la guarda, los dos mantenemos una posesión de madre o padre con ese niño o niña adolescente, y resulta que en el proceso fallece uno de los pretensos adoptantes, y en ese caso se le puede dar vínculo jurídico igual con la persona que falleció, ¿sí? Eso lo tenemos entonces en el artículo 605. Y otra cosa importante que nos deja este artículo es que se le puede agregar el apellido de la persona que falleció incluso, ¿sí? Porque mantuvo la posesión de Estado, porque estaba con ese proyecto, entonces se le puede dar incluso el apellido de ambos pretensos adoptantes, incluso del que falleció. Vamos al artículo 606. La adopción por tutor. El tutor solo puede adoptar a su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela, no antes. Esto es pregunta de examen, así que tenganlo presente, el artículo 606. Me acuerdo que a mí una vez me lo preguntaron, por eso se lo digo. Bueno, vamos a una de las partes más importantes de la adopción, ¿sí? Que es la declaración judicial de la situación de la adoptabilidad, ¿sí? La tenemos regulada en el artículo 607. Y yo creo que es la situación jurídica más importante de la adopción, y se las explico por qué. Porque es la que pone a un niño, niña, adolescente en un estado, que es el estado de adoptabilidad, de ponerlo, bueno, este niño está para estar en una situación de adopción, ¿sí? O sea que para mí por eso es de los tres estadios, bueno, los tres son importantes, pero es un estadio muy importante el de la declaración judicial de la situación de adoptabilidad de ese niño. Un niño, niña o adolescente que no tiene filiación establecida por sus padres, ya sea porque han fallecido o porque, por ejemplo, el servicio local que les contaba, o el Estado, o los diferentes organismos que hayan intentado contactar con la familia, cuando fracasó todo eso, o fallecieron, o se agotaron todas las vías para tratar de ubicar a esa familia, y esos niños no tienen vínculos filiales con nadie, ese es, digamos, el primer supuesto en donde el órgano administrativo pone en contexto a un niño que está en una situación de adoptabilidad. Ese es, digamos, el primer supuesto. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero se los voy a leer para que les quede claro. Cuando se han agotado la búsqueda de familiares de origen por parte del organismo administrativo competente en un plazo máximo de 30 días. Ustedes van a ver a lo largo del código que este nuevo código, que ya no está nuevo porque tiene 10 años, pone mucho plazo, ¿sí? Porque el tiempo en la adopción es muy importante, porque genera vínculos o los degenera. Entonces, es muy importante el paso del tiempo en la adopción. Hay que tener en cuenta mucho el tiempo. Por eso van a ver que a cada circunstancia de la adopción, el tiempo está puesto. Por ejemplo, en este caso, la búsqueda de la familia de origen, en el caso de que no haya una acreditación de filiación de ese niño, niña o adolescente, le da un plazo máximo. ¿Cuál es el plazo máximo? 30 días, ¿sí? Pasado esos 30 días, se puede prorrogar unos 30 días más, pero no más que eso, ¿sí? Ese es un supuesto, que el niño no tenga una acreditación de filiación. Ese es el primer supuesto, que es el que en general se da con mayor frecuencia. El segundo supuesto para que se declare a un niño en situación de adoptabilidad es que los padres hayan tomado libre e informadamente que el niño o niño sea adoptado, ¿sí? Pero esta manifestación es válida si se produce pasado los 45 días del nacimiento. ¿Por qué esto? Porque se entiende que la mujer, una vez que se produce el nacimiento, entra como un estado de puerperio en el que se encuentra más vulnerable, entonces es importante que se pase ese lapso de tiempo para que la manifestación sea una manifestación
lo más consciente posible, por decirlo de alguna forma. El otro supuesto son las medidas excepcionales tendentes a que el niño, niña o adolescente permanezca con su familia de origen, ¿sí? Sea mamá, papá o la empleada. Mamá, papá, papá, papá o mamá, mamá, ¿sí? En el caso que sea. Pero cuando se han intentado de todas las circunstancias, cuando se ha remado con todo para que ese niño, niña, adolescente permanezca con sus progenitores, pero aún así han fallado y bueno, en ese caso se procede a declarar la situación de adoptabilidad. Pero también nos da un plazo el código, ¿sí? Van a ver que nos va dando muchos plazos. ¿Por qué? Porque el plazo genera situaciones jurídicas. Entonces, es importante el plazo. Entonces, el plazo que nos da es de 180 días, ¿sí? 180 días es el plazo máximo que se da para que se trabaje para que ese niño, niña o adolescente permanezca con su familia de origen, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que son esos en general los tres supuestos. Primero, que no haya una acreditación de filiación. Segunda, que los padres, de manera voluntaria, padre, mamá, papá, mamá, mamá, papá, papá, de la forma que hayan elegido, manifiesten esa voluntad, pero pasado los 45 días, ¿sí? Y el tercer supuesto es que se hayan agotado todas las vías posibles para que ese niño, niña o adolescente permanezca con su familia de origen o la empleada. La declaración judicial de la adoptabilidad, y esto es súper importante que lo tengan en cuenta, no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del niño, como puede ser un padrino, supongamos, ofrece asumir ese rol. Y ese pedido tiene que ser considerado por el interés superior del niño. ¿Sí? Porque a veces pasa que la familia de origen no puede, la familia ampliada no puede, pero aparece algún referente afectivo. Y este referente afectivo, que tiene un vínculo con ese niño, niña o adolescente, debe ser tenido en cuenta por el juez por el interés superior del niño. El juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad en el plazo máximo de 90 días. ¿Sí? Ven que ahí nos da otro plazo. Para todo tenemos un plazo. ¿Sí? Bueno, vamos al procedimiento. ¿Cómo es este procedimiento que les estoy contando? Esto lo tenemos regulado en el artículo 608 del Código Civil y Comercial. Este procedimiento, que concluye con la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, requiere la intervención con carácter de parte al niño, niña o adolescente, si tiene un grado y edad de madurez suficiente, quien comparece con asistencia letrada, también con carácter de parte, obviamente, sus progenitores o los representantes legales del niño, niña o adolescente, el organismo administrativo que intervino que participó en todas estas intenciones de que este niño, niña, adolescente se quede con su familia de origen, el Ministerio Público, y el juez también puede escuchar a parientes y a otros referentes afectivos, ¿sí? Esto lo tenemos regulado en el artículo 608 del Código Civil. Y el artículo 609 nos da unas reglas de procedimiento que tenemos que tener en cuenta a la hora de la declaración de situación de adoptabilidad de un niño. Se aplican al procedimiento para obtener la declaración judicial de la situación de adoptabilidad las siguientes reglas. La primera regla es que tramita ante el juez que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales. La segunda regla es que es obligatoria la entrevista personal del juez o la jueza con los padres o las madres, si existen, y también con el niño, niña o adolescente cuya situación de adoptabilidad se tramita, ¿sí? Es muy importante esa entrevista personal, ¿sí? Y otra regla muy importante es que la sentencia debe
disponer que se remitan al juez interveniente por un plazo no mayor a 10 días los legajos, él o los legajos seleccionados para el registro de adoptantes y el organismo administrativo que corresponda, a los fines de proceder a dar inicio en forma inmediata al proceso de guarda con los fines de adopción. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Bueno, vamos al artículo 610. La sentencia de privación de la responsabilidad parental equivale a la declaración judicial en situación de adoptabilidad. O sea, si hay una sentencia que nos dice que tal persona y tal persona están con privación de la responsabilidad parental de un niño, esa sentencia equivale a la declaración judicial de adoptabilidad de un niño. ¿Sí? Eso lo tenemos regulado en el artículo 610. Ahora vamos a la segunda etapa, también muy importante, de la adopción, que es la guarda con fines de adopción. Esto lo tenemos regulado en el artículo 611 del Código Civil y Comercial. ¿Qué es la guarda de hecho? La prohibición. Este artículo es muy importante porque tiene en cuenta y se considera la función principal, digamos, de este artículo es la entrega directa de niños, ¿sí? O sea, está prohibida la entrega directa. Yo no puedo tener un hijo y decir, bueno, se lo doy a determinada persona, porque tiene detrás un trasfondo que es el tema, ¿no?, de la venta de niños, niñas y adolescentes. Es por eso que este artículo hace hincapié a esto que yo ahora se los voy a leer explícitamente. Perdonen, pero mi garganta me pide, estoy con un picazón de garganta, entonces estoy tomando tecito. El artículo 611, en protección de que se produzcan entregas directas con posibilidades de ventas, ¿no?, de niños, niñas o adolescentes, deja explícitamente que queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas o adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. La transgresión de la prohibición de esta entrega directa habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre estos y él o los pretensos guardadores del niño. ¿Qué es esto que yo les comentaba? Que haya un referente afectivo, excepto que, dice la legislación, dice la normativa, la entrega directa está prohibida. Como regla general está prohibidísima, excepto que el fundamento sea que haya que sea un referente afectivo, ¿sí? Que no quede duda de que es una venta, por ejemplo, ¿sí? En ese caso se podría llegar a fundamentar. Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción, ¿sí? Esto es muy importante. La competencia, ¿quién es competente para la guarda con fines de adopción? Esto lo tenemos regulado en el artículo 612 del Código Civil y Comercial. Y la guarda con fines de adopción debe ser discernida inmediatamente por el juez que dicta la sentencia que declara la situación de adoptabilidad, ¿sí? Es decir, el juez que dictó la situación de adoptabilidad es el que va a intervenir en la guarda con fines de adopción. El artículo 613 nos dice que la elección del guardador y la intervención del organismo administrativo son las personas que van a ser muy importantes en este proceso, ¿sí? Tanto el juez que intervino en la declaración de situación de adoptabilidad de ese niño o niña adolescente, como el organismo que intervino insistiendo todo, supongamos, para que se quede con la familia de origen. O sea, quienes más conocen la historia de vida de ese niño o niña adolescente son los que van a elegir a los pretensos
guardadores. El juez que declaró la situación de adoptabilidad selecciona a los pretensos adoptantes de la nómina remitida por el registro de adoptantes. A estos fines, o para otras actividades que considere pertinentes, organismo que también puede comparecer de esta manera espontánea, convoca a la autoridad administrativa que intervino en el proceso de declaración en situación de adoptabilidad. Para la selección y a los fines de asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño o niña adolescente, se deben tomar en cuenta, entre otras pautas, las condiciones personales, las edades, las aptitudes, el trabajo, la idoneidad para cumplir un rol como es el cuidado de un niño, la educación, sus motivaciones, las expectativas frente a la adopción, el respeto, se lo estoy leyendo para que lo vean explícitamente. El respeto asumido frente al derecho a la identidad, importantísimo, y el origen del niño o niña adolescente. El juez debe citar al niño o niña adolescente cuya opinión debe ser tenida en cuenta según su grado de edad y madurez suficiente. Y el artículo 614 nos dice que la sentencia de guarda con fines de adopción, cumplidas las medidas dispuestas en el artículo 613, que son las que les venía nombrando recién, el juez dicta la sentencia de guarda y el plazo de guarda no puede exceder los 6 meses. Esto que les venía diciendo. Antes del nuevo, no tan nuevo, pues ya tiene 10 años, antes de este código no teníamos tantos plazos. Entonces, los juicios de adopciones eran un poco más largos y hacían que se generen situaciones que después eran irremediables. Entonces, el tiempo en la adopción, y lo reitero, es importantísimo. Por eso es que este código, basado en las experiencias, en la jurisprudencia, que hubieron casos realmente muy fuertes, yo ahora les voy a comentar uno, nos dejan en claro que el paso del tiempo genera situaciones que después son totalmente irremediables. Por eso es que este código nos da muchos plazos para que tengamos en cuenta, que está bien, algunos son prorrogables, pero son plazos relativamente cortos a los que estábamos acostumbrados. Y en relación a esto que les estoy contando del paso del tiempo y lo que genera eso en los vínculos, les voy a comentar un caso que cuando yo lo escuché por primera vez me impacté un montón. Voy a tratar de resumirlo porque todavía nos quedan bastantes cosas por ver. Pero bueno, les voy a tratar de dar aunque sea un pantallazo de este caso, que si no lo conocen, si no lo han escuchado todavía, les aconsejo que después de este resumen que yo les voy a dar así por arriba, que lo googleen, lo busquen, porque es súper interesante y tiene mucho que ver, o sea, se lo ha tenido muy presente a la hora de redactar toda la nueva legislación de la adopción. Sí, que es el caso Fornero, no sé si alguno lo ha escuchado, lo ha leído, lo conoce. Bueno, yo se los voy a dar a grandes rasgos, les hice un resumen como porque es un caso hiper interesante, yo me vi toda la sentencia porque está pública, entonces es un caso que me genera mucho en muchos sentidos, pero se los aconsejo que lo busquen porque es un caso súper interesante. Se trata de una niña que nació en el año 2000, en junio del 2000, ¿sí? En la ciudad no la recuerdo bien, pero en la provincia de Entre Ríos. Al día siguiente de que esta niña nace, su mamá la entrega, ¿sí? En guarda, de manera preadoptiva, a un matrimonio que vivía en Buenos Aires. Es decir, realiza una entrega directa, ¿sí? No los conocía. Una entrega directa a un matrimonio que vivía en Buenos Aires. Leonardo Fornerón, que es el padre de esta niña, hace una prueba de ADN y la reconoce. Y cuando se entera del nacimiento, este hombre se entera con posterioridad al nacimiento de esta niña, y él siempre quiso ejercer su rol de padre. Apenas se enteró, quiso ejercer su rol de padre. Entonces, denuncia esta situación que genera la madre de Milagros de esta entrega directa y acude a la justicia. Inició acciones legales para recuperar a su hija,
pero los procedimientos judiciales se prolongaron por años, ¿sí? Y él no tenía contacto con la niña, no se estableció ningún régimen de comunicación para que se genere algún tipo de vínculos entre el primer momento que él inicia, cuando ustedes luego de esta clase vayan a buscarlo con más detalle a este caso súper importante, van a ver que él inicia apenas se entera de que nació la niña, es decir, cuando la niña era bebita, pero nunca con el paso del tiempo y de los años, por eso digo la importancia del tiempo, él no pudo tener un vínculo con esa niña, pese a todos los intentos que hizo desde la manera judicial y no judicial, no pudo mantener un vínculo con su hija, ¿sí? Los tribunales locales no tuvieron en cuenta el interés superior del niño ni los derechos del padre, basándose en argumentos que notaban prejuicios sobre la paternidad de Fornerón. Yo cuando leía, porque me lo investigué todo, porque me pareció un fallo hiper interesante, no sé si les va a pasar lo mismo cuando lo busquen después, una de las cuestiones que le decían es que no tenía esposa, que no tenía ningún vínculo de mujer cercano y que por ende estaba mejor con estas personas porque él estaba solo y que no iba a poder ejercer su rol del padre, cuando él era el padre biológico que lo había reconocido, o sea que es una cosa muy fuerte. La demora excesiva en las decisiones judiciales agravó la situación, afectando irreversiblemente el vínculo entre padre e hija, porque llegó un momento en que se le preguntaba en las entrevistas a Milagros, y Milagros no quería mantener vínculo con el señor Fornerón, porque para ella era un desconocido, no lo conocía, para ella sus padres eran este matrimonio de Buenos Aires, que la tenían desde que era una bebita, entonces cuando le preguntaban si quería mantener una vinculación con el señor Fornerón, ella muchas veces manifestaba que no. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la falta, porque esto pasa, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y llega a la Corte, o sea, Fornerón no se quedó, la luchó, miren hasta dónde llegó, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para intentar mantener un vínculo con su hija. El tema es que cuando llegó a la Corte, ya Milagros era una persona prácticamente adulta, ¿sí? O sea, había perdido toda la vida de su hija. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que la falta de investigación penal sobre la supuesta venta también constituyó una violación de los derechos de las víctimas. Esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012 dictaminó que Argentina había violado los derechos a las garantías judiciales, la protección judicial y la protección de la familia del padre e hija. Este es un caso que impactó mucho en la legislación. El caso Fornerón influyó muchísimo en la redacción del código e incluso en lo que es la adopción. Por esto mismo este artículo 611 es súper importante porque nos prohíbe la entrega directa en guarda de niños por escritura pública. ¿Se me escucha? Porque los perdí un segundo. Por escritura pública o por acto administrativo, porque se había entendido, bueno, después cuando vayan a leer el caso van a ver que se lo entregó por una documentación, o sea que no existe ese tipo de documentación, no es legal el documento por el cual se entrega a Milagros a esta pareja de Buenos Aires. Bueno, ¿no me puedes traer un poquito de té, por favor? Que se me está picando la garganta, perdón, pero estoy enfermo. Bueno, vamos a continuar un poquito. Para mí el caso Fornerón es un caso que cuando lo escuché en la cursada me generó como muchas cosas, porque yo veía, primero porque me vi la sentencia que está grabada y la verdad es que no podía creer todo lo que ese padre había luchado, que nunca bajó los brazos, miren a la instancia que llegó, y aún así, bueno, perdió prácticamente gran parte de la vida de su hija, porque hoy en día, convengamos que si nació en el 2000 tiene 25 años. Argentina fue encontrada en este caso como responsable de violar
innumerables artículos de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que les puedo nombrar algunos a grandes rasgos, pero no, violó un montón de derechos humanos, que les puedo nombrar las garantías judiciales, la protección judicial, la protección de la familia, los derechos de niños. Estas violaciones se debieron a la excesiva duración de los procesos judiciales y al incumplimiento del deber del Estado, ¿sí? Del deber del Estado de asegurar el interés superior del niño, en este caso de la niña, y de su padre. Además de que el Estado no adoptó las medidas necesarias para prevenir este tipo de situaciones. Tampoco se investigó el tema de la entrega directa, ¿sí? Cosa que lo deberían haber investigado de primera mano porque se entendió, se entiende que fue una posible venta. Bueno, vamos a lo que es el juicio de adopción, que es la tercera etapa, ¿sí? Tenemos la primera etapa, que es la declaración de situación de adoptabilidad de ese niño o niña adolescente. Tenemos la segunda etapa, que es la guarda con fines de adopción. Y llegamos a la última etapa, que es el juicio de adopción propiamente dicho. Esto lo tenemos regulado en el artículo 615 del Código Civil y Comercial, en donde nos dice que la competencia es el juez competente el que le otorgó la guarda con fines de adopción, el mismo que también estuvo en la declaración de situación de adoptabilidad, o a elección de los pretensos adoptantes en el lugar en el que el niño tiene su centro de vida, si el traslado fue tenido en consideración en esa situación. Pero en general interviene el mismo juez que intervino tanto en la declaración de situación de adoptabilidad como en la guarda, salvo que, como les decía, los pretensos adoptantes quieran pedir un cambio de competencia teniendo en consideración el centro de vida del lugar del niño, niña o adolescente. Eso está en el artículo 615. Y en el artículo 616 tenemos el inicio del proceso de adopción. ¿Cómo se inicia el proceso de adopción? ¿Sí? Una vez cumplido el periodo de la guarda, lo que hace el juez interviniente de oficio o a pedido de los pretensos adoptantes, es iniciar directamente el proceso de adopción. Algunas veces también quienes lo solicitan es la autoridad administrativa que intervino a lo largo del juicio de adopción. Estoy en movimiento porque estoy con esto En del este texto. caso sería el servicio local, por ejemplo, que Claro, puede pedir. Ah, exactamente, así es. Bueno, este procedimiento tiene determinadas reglas, ¿sí? No es que es como cualquier otro procedimiento. El juicio de adopción tiene determinadas reglas y estas reglas las tenemos reguladas en el artículo 617 del Código Civil, que se las voy a pasar a nombrar ahora. ¿Quiénes son partes en este proceso de adopción? Por un lado, los pretensos adoptantes, obviamente, el pretenso adoptado, y si tiene edad y grado de madurez suficiente, debe comparecer con asistencia letrada. El juez debe oír al pretenso adoptado, ¿sí? Y si tiene más de 10 años, tiene que dar su consentimiento, ese niño, niña o adolescente. Debe intervenir el Ministerio Público y el organismo administrativo. Y es muy importante esto que les decía, de que si tiene más de 10 años debe presentar un consentimiento expreso, ¿sí? Las audiencias en lo que es adopción son privadas y el expediente es reservado. El caso Fornerón, la audiencia fue pública, pero les estoy hablando de instancias superiores, no les estoy hablando de primera, segunda ni tercera instancia, les estoy hablando de instancias superiores, porque si no son privadas y el expediente es reservado, y esta es nuestra legislación en nuestro Código Civil que tiene 10 años. ¿Cómo venimos? ¿Nos estoy aburriendo? ¿Les interesa? ¿Les gusta? Cuéntenme un poco, si tienen ganas. ¿Les interesa el tema de adopción? Sí, profe, está bueno. Lo único que, bueno, no es el tema que voy a elegir, creo yo, para entregar al seminario, pero me gusta, está bueno, es interesante. Bueno, léete, buscate el caso Fornerón, porque es uno de los casos que toda la cátedra elige, así que, o sea, lo trabajamos en todas las comisiones, así que si te interesa el tema de adopción, hay otros fallos muy importantes también, pero el de caso de Fornerón
es un caso que se tuvo muy presente y muy en cuenta a la hora de la nueva redacción, ¿sí? Yo sí tengo pensado usar el tema de adopción para hacer mi trabajo, así que bueno, después vos habías dicho que pasabas tu contacto, me resirve para preguntarte cualquier cosa, te mando. Obvio, 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 Listo, lo que genial. necesites, obvio, sí, por supuesto. Fíjense lo Muchísimas importante, gracias. no, por favor, Celeste. Fíjense lo importante que fue este caso Fornerón, conjuntamente con otros, ¿no? Porque no fue el caso, no fue el único caso lamentable y tristemente que el paso del tiempo vulneró de esta forma, ¿no? El vínculo de estas dos partes y que les cambió la vida, obviamente. Fíjense la importancia que en la legislación actual que tenemos, en el artículo 618, nos dice el efecto temporal de la sentencia, ¿sí? El efecto temporal de la sentencia que otorga la adopción tiene efecto retroactivo a la fecha de la sentencia que otorga la guarda con fines de adopción, excepto cuando se trata de la adopción del hijo del cónyuge o conviviente, cuyos efectos se retrotraen a la fecha de promoción de la acción de adopción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que la fecha que de la sentencia tiene efecto retroactivo a la sentencia de la guarda, ¿sí? Es como que se tuvo tan en cuenta el caso Fornerón que todas las cuestiones que están relacionadas al tiempo tienen mucho que ver con el caso Fornerón y con muchos otros casos en donde el paso del tiempo, por decirlo de alguna forma vulgar, jugó una muy mala pasada y vulneró derechos fundamentalísimos, ¿sí? Veo que algunos están ahí con mate, están ahí siguiendo, pero no estar aburriéndolos, pero bueno, ya creo que venimos bien de tiempo, a ver, sí, venimos bastante bien. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de adopción, porque ya vimos los 3 estadios de la adopción, pero ahora vamos a ver los 3 tipos de adopción, ¿sí? Hasta antes de este código que ya tiene 10 años, teníamos solamente 2 tipos de adopción, que era adopción plena y adopción simple. Este código nos suma a su vez una adopción de integración. La adopción de integración es súper novedosa, es como la estrellita, podemos decir, de la adopción, porque es una adopción que no existía antes de la regulación de este código, así que es como la figurita estrella. Vamos a ver lo que es la adopción plena. La adopción plena está regulada en el artículo 620 del Código Civil y como viene haciendo todo el código y que nos acostumbró así este código, también nos da un concepto de lo que es la adopción plena. Este artículo es fundamental, el artículo 620, porque nos define la adopción y nos establece que la adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, ¿sí? Es decir, extingue todos los vínculos jurídicos con la familia de origen del adoptado, con una excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales, ¿sí? Es decir, que digamos, se cortan todos los vínculos jurídicos con la familia de origen, exceptuando lo que tiene que ver con los impedimentos matrimoniales. Por más que yo haya sido adoptada en una familia, no me puedo casar con quien fue mi padre o mi madre biológico, por ejemplo, o mi hermano biológico. Esos impedimentos siguen subsistiendo, más allá de que se extinguen todos los vínculos jurídicos, esa excepción se mantiene. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones que todo hijo tiene, ¿sí? Es igual. Y hay un desplazamiento integral de la familia de origen y un emplazamiento integral con la familia del adoptante. Es decir, hay como una, se los digo nuevamente con esa palabra, podría usar otra, una desvinculación integral de ese adoptado con su familia de origen y una vinculación integral de ese niño con toda la niño, niña, adolescente, con toda la familia de los pretensos adoptantes, ¿sí? La adopción plena es irrevocable y eso lo tenemos regulado en el artículo 624 y la irrevocabilidad que nos da este artículo
tiene que ver con los efectos. Y esto significa que una vez que la sentencia judicial otorga la adopción plena, queda firme. No puede ser dejada sin efecto por la voluntad de las partes ni por ninguna otra causa. A diferencia de la adopción simple, que sí es revocable bajo diferentes circunstancias que ahora las vamos a ver. Pero la adopción plena es irrevocable, chicos y chicas. Es irrevocable la adopción plena. La tenemos regulada en el artículo 624. Otros efectos del artículo 624, que también son muy importantes y que tenemos que tenerlos en cuenta, es que la adopción simple puede convertirse en una adopción plena si se dan ciertas condiciones garantizando la estabilidad y permanencia del vínculo filial en los casos en que sea posible y beneficioso con el adoptado. Esto es novedoso de esta nueva legislación que ya tiene 10 años, ¿sí? Es decir, que la adopción plena puede pasar a ser una adopción, perdón, una adopción simple puede pasar a ser una adopción plena, ¿sí? Que esto es lo novedoso. ¿Se entendió eso o no? ¿Sí? Ok. Continuamos. Vamos a las pautas para la adopción plena. Las tenemos reguladas en el artículo 625 del Código Civil y Comercial. Y estas pautas que nos establece este artículo es que el juez debe, ¿qué es lo que el juez debe considerar para otorgar la adopción plena? Es una norma que guía la decisión judicial en función del interés superior del niño adolescente. La preferencia por la adopción plena, el artículo indica que la adopción plena debe otorgarse de forma preferente cuando se cumplen ciertas condiciones. La preferencia se aplica a los siguientes casos. Como les decía, aquellos niños que no tengan acreditación de filiación, que es lo primero que hablábamos al principio de la clase, es decir, que no tengamos una acreditación de filiación, y en estos casos la opción plena es la opción más directa, es la opción más eficaz, ya que no hay vínculos jurídicos de origen que deban mantenerse. O sea que en estos casos donde no hay acreditación de filiación biológica, la adopción plena es la mejor opción, ¿sí? El artículo 623 nos habla del prenombre, ¿sí? ¿Qué es esto del prenombre? Cuando uno va, no sé si alguno de aquí, que está aquí presente fue a algún hogar, los niños tienen su nombre, ¿sí? Sean bebitos, sean de 2 años, de 5, de 13, de 15, tienen un nombre, ¿sí? Entonces, se da la posibilidad de que ese niño mantenga su nombre, salvo que haya circunstancias que hay que fundamentar en el cambio del nombre, pero en principio el nombre de ese niño o niña adolescente debe mantenerse. El adoptado va a llevar el apellido del o los adoptantes y en caso de ser adoptado por 2 personas, se aplican las mismas reglas de apellido que para cualquier otro tipo de fuente de filiación. No hay diferencia con eso. El juez, a pedido de los adoptantes, puede mantener el apellido de origen del adoptado, ¿sí? Esto se dio en algunos casos, hay jurisprudencia, donde el niño o adolescente ha querido mantener su apellido de origen, ¿sí? Más allá de que se le anexe el apellido del pretenso adoptante. Y el juez, a pedido de los adoptantes o del Ministerio Público, también puede añadir el apellido de origen del adoptado al apellido del adoptante si ello contribuye al interés superior del niño, ¿sí? Siempre hay que ver las circunstancias del caso. Por eso les digo, en cuanto a cuestiones de adopción, si bien tenemos reglas que son reglas y que hay que cumplirlas, hay otras que se hacen como un poco más chicle, porque cada caso, cada historia tiene una cuestión particular que tiene que ser tenida en cuenta, ¿sí? Por el juez. Entonces, si es beneficioso para ese niño o niña adolescente mantener el apellido, se mantiene, ¿sí? Porque, como les decía, esto de los principios rectores, bueno, el principio rector fundamental es el interés superior del niño y es lo que tenemos que tener en cuenta a lo largo y a lo ancho de cualquier cuestión en donde haya niños, niñas o adolescentes. En el caso de la adopción de integración,
es diferente porque el adoptado mantiene su apellido, ¿sí? Porque en este caso la adopción de integración es la adopción del hijo de mi cónyuge o conviviente. Entonces, en este caso, puede que lleve incluso el apellido de, obviamente, del cónyuge que esté conviviendo, se le puede poner, o no. Hay casos en donde la persona no fue reconocida por su padre biológico y en ese caso se le puede poner solamente el apellido del pretenso adoptante. Y hay veces que, en este caso les estoy hablando de cuando se adopta al hijo del cónyuge conviviente, que puede ser que se adopte al hijo de este cónyuge conviviente por diferentes circunstancias, porque no tuvo el reconocimiento de su padre biológico y en ese caso esta persona lo crió, hizo de padre en los hechos toda la vida y lo quiere adoptar y esa persona quiere poner su apellido y el niño, niña o adolescente adoptado quiere también tener el apellido de la persona que lo crió porque lo siente padre. Y hay otras circunstancias donde sí hay un padre biológico, y bueno, y en ese caso se ven las diferentes circunstancias del caso. Pero en principio lo que sucede con las adopciones de integración es que en general se adoptan a niños, niñas o adolescentes que no tienen quizás un vínculo, otro vínculo filial. Pero hay casos en los que sí, ¿sí? Donde también está el padre biológico que también ejerce el rol de padre y en ese caso hay triple filiación, podemos decir. Pero bueno, eso ahora lo vamos a ver cuando veamos adopción de integración, porque si no ya me estoy yendo de tema, pero porque me gusta mucho. Bueno, vamos a lo que es la adopción simple. La adopción simple está regulada en el artículo 620 del Código Civil. Igual que en todo lo que venimos viendo, el código nos da un concepto y una definición y hace lo mismo con la adopción simple. Nos da una definición en el artículo 620. ¿Qué es la adopción simple? Este artículo la define y nos establece sus principales efectos. Confiere el estado de hijo al adoptado, lo que genera un vínculo legal entre el adoptado y los adoptantes, pero no crea vínculos jurídicos con toda la familia, digamos, es decir, con tíos, abuelos, no, y a su vez se mantienen vínculos jurídicos con la familia de origen, ¿sí? Eso es como por ahí la diferencia principal con la adopción plena, que subsisten los vínculos jurídicos con la familia de origen. Esa es como digamos, la principal diferencia con la adopción plena, ¿sí? La adopción simple, otra diferencia que podemos encontrar y que también es muy importante y relevante, es que es revocable. Tenemos diferentes causales para la revocación de la adopción simple. La revocación de la adopción simple puede ser solicitada ante un juez y se justifican los siguientes casos. Por ejemplo, causales de indignidad. Cuando el adoptado o el adoptante incurren las causales de indignidad, que son hechos graves establecidos en el artículo 2281. Como puede haber incurrido en un delito grave contra las otras partes, ¿sí? Con los pretensos adoptantes. Cuando esto ha sucedido, ¿eh? Hay mucha jurisprudencia al respecto, en donde se han revocado adopciones simples, porque han ocurrido situaciones de delito grave, entonces, ante estas circunstancias se solicita al juez para que se revoque la adopción. La petición debe ser justificada del adoptado y si el adoptado al alcanzar la mayoría de edad justifica ante el juez la necesidad de revocar la adopción, porque a ver, esto lo pueden pedir cualquiera de las dos partes, lo puede pedir tanto él o los pretensos adoptantes, en este caso ya adoptantes, o el mismo adoptado también puede pedir la revocación. Les estaba leyendo esa parte de que el adoptado mayor de edad también puede justificar ante el juez la necesidad de revocar la adopción. Esto ocurre cuando las circunstancias evaluadas judicialmente hacen que el vínculo adoptivo no pueda cumplirse de manera efectiva, ¿sí? También hay bastante jurisprudencia respecto a esto.
O muchas veces sucede que en las adopciones simples hay acuerdo entre él o los adoptantes y el adoptado, y que de común acuerdo vayan y se presenten ante un juez y pidan la revocación de la adopción simple. No es lo más común, pero sucede. Bueno, ahora vamos a la estrellita, podemos decir que nos regaló el código de 10 años que ya tiene, que es la adopción de integración, que un poco ya la venimos charlando y la venimos comentando, que es el reconocimiento del vínculo afectivo en realidad. O sea, si vamos a ponerlo en palabras simples, es el reconocimiento del vínculo afectivo, porque es una modalidad de adopción que está diseñada para dar un marco legal a la relación de hecho que ya subsistía, que se estableció entre ese niño, niña, adolescente y la pareja de su madre o su padre biológico. La adopción de integración puede tener los efectos de una adopción plena o de una adopción simple, según las circunstancias del caso, ¿sí? Y lo que el juez determine en función del interés superior del niño. Puede ser plena, esta adopción de integración se puede convertir en una adopción plena cuando, por ejemplo, el otro progenitor biológico falleció o ha sido privado de la responsabilidad parental por alguna circunstancia grave, por ejemplo. Entonces, en esa circunstancia, la adopción de integración puede ser plena. Hay otras circunstancias donde la adopción de integración se hace simple porque se da cuando el vínculo con el progenitor biológico se mantiene. Y en ese caso podemos hablar de triple filiación, ¿sí? No se requiere inscripción previa, a diferencia de los otros dos tipos de adopciones, en donde era requisito indispensable estar inscripto en el registro de aspirantes para adopción. En el caso de adopción de integración, como estoy adoptando al hijo de mi cónyuge conviviente por una situación preexistente de hecho, en este caso no requiero estar inscripto en el registro de adoptantes. Y el consentimiento del progenitor. Se requiere el consentimiento del padre o madre biológico del niño o niña adolescente si estuviese vivo o estuviese en condiciones de dar el consentimiento. Y otra cosa súper importante en lo que es la adopción de integración es la escucha, ¿sí? La escucha de este niño, niña o adolescente. Es fundamental que se escuche a este niño, niña o adolescente, que se tenga en cuenta su opinión, especialmente si tiene la edad y madurez suficiente para conocer su opinión respecto a la adopción que se va a realizar, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora la nulidad absoluta de la adopción, ¿sí? La tenemos regulada en el artículo 634 del Código Civil. La adopción es nula cuando se produce una violación de las siguientes disposiciones. La falta de diferencia de edad. La ley exige una diferencia mínima de 16 años entre adoptante y adoptado. Si no se cumple este requisito, la adopción se declara nula, salvo las excepciones que ya les comenté. En caso de que mi cónyuge conviviente sí supere esa diferencia de 16 años. Esto de los 16 años, como les dije, tiene que ver con que haya una diferencia de roles, ¿no? Que esos 16 años, o sea, que no sea como un hermano, que haya una diferencia de roles para que se pueda aplicar, digamos, el rol de madre o padre, ¿sí? El consentimiento del adoptado. Se requiere el consentimiento del niño o niña adolescente que tiene la edad de madurez suficiente para expresar su voluntad. El código establece la obligación, ¿sí? Es una obligación de escuchar a niños y adolescentes a partir de los 10 años y que este consentimiento sea libre e informado, ¿sí? Para que la adopción no sea nula, porque si este consentimiento no es libre y no está informado el niño del consentimiento que va a realizar, ¿sí? Si no se le informa correcta y conscientemente al niño o niña del consentimiento que va a expresar, esa adopción es nula, de nulidad absoluta, ¿sí? Y la inscripción en el registro. Los adoptantes deben estar inscritos en el registro de adoptantes correspondientes. Si la adopción se realiza sin esta inscripción, es nula, ¿sí? Salvo el caso que les comenté recién de la adopción de integración, donde no es necesario porque hay una situación de hecho preexistente, ¿sí? En ese caso yo no me tengo que anotar para
en el registro de pretenso adoptante para adoptar al hijo de mi cónyuge o conviviente, porque hay una situación de hecho que ya se está dando. Entonces, en ese caso, no sucedería nada. Pero si es por adopción plena o adopción simple, que no tiene nada que ver con la de integración, aunque se pudieran mezclar, como les conté, en ese caso, si no estoy inscrito en el registro de aspirantes para adopción, es nulidad absoluta, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la nulidad relativa. La nulidad relativa la tenemos en el artículo 635, ¿sí? Del Código Civil y Comercial, y nos indica que adolece una nulidad relativa de la adopción obtenida en violación de las siguientes disposiciones. La edad mínima del adoptante. Si la adopción fue otorgada a una persona que no cumplía la edad mínima requerida por la ley, es nulidad relativa siempre y cuando, como les decía, el cónyuge o el conviviente pueda suplir esa diferencia de edad, ¿sí? Otra cuestión que nos da nulidad relativa en la adopción son los vicios del consentimiento, ¿sí? Si el consentimiento del adoptado o de sus padres biológicos, cuando es necesario, estuvo viciado por error, dolo o violencia, ¿sí? También es de nulidad relativa, ¿sí? Esto es importante, que el consentimiento del adoptado o de sus padres biológicos debe ser consciente e informado, ¿sí? No tiene que haber dolo, no tiene que haber error, no tiene que haber violencia. La persona que va a dar el consentimiento tiene que ser consciente del consentimiento que está dando, ¿sí? Porque si no, eso nos da la opción de la nulidad relativa. Y, por supuesto, el derecho del niño a ser oído. Si se omitió escuchar al niño, niña o adolescente que tiene la edad y madurez suficiente para expresar su voluntad, a petición exclusiva del adoptado, se puede solicitar la nulidad relativa, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Bien, profe. Bueno, me quedan, a ver, unos minutitos, ¿no? Quiero apurarme un poco para terminar con todo lo que quiero dar. La adopción es un tema súper interesante y creo que hay como una falsa prensa, ¿no? Y esto es una opinión personal, pero siempre me gusta decirlo, es una opinión personal, o sea, cada uno puede tener la suya, pero no sé, he escuchado, no sé, en programas, no quiero utilizar la palabra que quiero decir de esos programas, pero cuando hablan de la adopción tan libremente, sin conocerla, me sucede que yo siento que la adopción se la toma como no en todos los casos obviamente, no hay que generalizar, pero se la toma como una segunda circunstancia. Si yo no pude ser, por ejemplo, madre de manera natural, uno llega a esa circunstancia y se la toma desde ese concepto y se llega a la adopción como si fuera un catálogo donde voy a elegir un niñito con determinada edad, con determinado color de pelo, con determinado color de piel, determinado color de ojos, determinada edad, sin ninguna patología, sin ninguna enfermedad, sin ninguna cuestión. Cuestiones que si uno va a la vida natural, tampoco está exento de que suceda algo así. Entonces, cuando la gente dice, no, yo no creo en la adopción porque en la Argentina la adopción tarda un montón de años, es una mentira, te ponen un montón de trabas. Yo digo, no es que te ponen un montón de trabas, sino que si vos llenás esta planilla para anotarte en el registro de aspirantes para adopción y pones, no, yo quiero un niño que tenga como máximo 15 días de nacido, que no tenga ningún tipo de enfermedad, ninguna, y algunas enfermedades son mínimas. Y con esto no estoy queriendo decir nada, porque hay gente que adopta niños con enfermedades terminales, ¿sí? O sea, cuando uno quiere cumplir la función real de la adopción, adopta al niño en las circunstancias en las que ese niño esté. Entonces, no es que la adopción tarda un montón, como la falsa prensa que para mí tiene, sino que uno va a la adopción y recurre a la adopción
como un deseo personal más bien que la función principal de la adopción. Entonces, si yo me pongo a buscar un niño perfectito, con lo que la mayoría de la gente se imagina de niño perfectito, obviamente que va a tardar años, porque esos niños no son en realidad los que están en la lista de niños en situación de adoptabilidad. Los niños que están ahí son niños que han pasado unas historias difíciles. Entonces, si yo realmente quiero adoptar, la adopción sale rápido, ¿sí? Es depende de lo que yo ponga cuando voy a llenar esa planilla. Entonces, nada, como que esto se los digo porque siempre escucho en los programas o cuando se habla de adopción y digo, si vos le pones, no, quiero que tenga 15 días, no quiero que tenga hermanitos, no quiero que tenga ni siquiera asma, no quiero que tenga nada, y bueno, sí, te van a llamar capaz, anda a saber cuándo. Pero si uno de verdad quiere, realmente se puede adoptar en Argentina, porque cuando dicen no, en Argentina no se puede adoptar, sí. O sea, hay que pasar varios filtros porque se hacen un montón de exámenes, un montón de pericias, y te revisan tu casa y los enchufes y todo, bla, 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 bla. Sí, que me parece mal y no sé, porque se le vas a estar entregando a un niño que ya pasó una historia súper difícil. Entonces, por un lado, está bien que se examine bastante a la persona a la cual se le va a entregar un niño, porque ya ese niño ya pasó un montón de cosas, ese niño o niña adolescente. Entonces, está bien. Está bien y está ahí. Bueno, tengo algunas contradicciones con eso. Pero quiero cerrar con esto, que lo escribí yo, la función principal de la adopción no es proveer un hijo a una pareja o a una persona, sino garantizar el derecho del niño, niña, adolescente a vivir en una familia, aunque pueda parecer un acto romántico, especialmente en el caso de los niños huérfanos. La ley y la praxis actual se centran en el interés superior del menor, del niño, niña, adolescente, y no en en el deseo de los adultos. Entonces, yo las invito a que, nada, reflexionemos un poquito con esto, y que desde nuestro lugar que nos toca como operadores jurídicos, que tratemos de cambiar la perspectiva de la adopción, ¿sí? Como que los invito a reflexionar sobre esto y que cuando escuchen por ahí, yo siempre que escucho que empiezan, no, porque en Argentina no se puede adoptar. Si querés adoptar, puedes adoptar mañana. Esto es así. Entonces, nada, cierro con eso y es